año pasado, 2009-2010, esos 2.000 millones de dólares que había que ahorrar. La realidad es que no se logró, y si eso no se logró, no implica eso que las agencias de gobierno se sobregiraron. Así que esa es la primera pregunta, señor Fortuño. ¿Se sobregiraron las agencias de gobierno? La segunda pregunta es, sabemos que se sobregiraron, ¿cómo se cubrió y se cubrirá el año próximo este sobregiro? ¿Qué quiere decir sobregiro? Que las agencias de gobierno tuvieron que gastaron más de lo que fueron los recaudos del gobierno de Puerto Rico. Y tercero, si no es cierto también que se proyectó una tasa de crecimiento económico, se proyectó una tasa de crecimiento económico de casi el 0.7%, que fue lo que dijo Fortuño, y esa tasa de crecimiento fue el fundamento para el presupuesto y no se alcanzó. La realidad es que ese presupuesto, esa tasa de crecimiento no se alcanzó. Siendo las contestaciones a las preguntas, a todas estas preguntas, las tres contestaciones a las tres preguntas: primero, si se logró o no se logró el ahorro de 2.000 millones de dólares, la respuesta es no, no se logró. Segundo, si hay un sobregiro de las agencias de gobierno, y la respuesta es sí hay un sobregiro de las agencias de gobierno. Y tercero, si la proyección económica de crecimiento no se logró, porque la proyección era 0.7 y el crecimiento económico el último año ha sido negativo, 3%. Si no se lograron todos estos elementos, entonces la pregunta es exactamente qué es lo que va a hacer el gobernador de Puerto Rico para tratar de lograr estos ahorros de 2.000 millones de dólares. Vamos a hacer una breve memoria en este momento. El gobernador de Puerto Rico dijo que el presupuesto actual y el próximo, ya hace más de un año, reduciría 2.000 millones de dólares el presupuesto gubernamental, y para este próximo año se reduciría 500 millones adicionales. Sin embargo, vemos que la realidad es otra. En este año se han logrado solamente 800 millones de dólares en ahorros, después de todos los despidos, después de las consolidaciones, después de ajustarse el cinturón, después de bajar los gastos, después de hacer todas las cosas que ellos dicen que han hecho. De los 2.000 millones solamente se han ahorrado 800 millones de dólares. Es decir, hay otros 400 millones en ahorro que están identificados, pero no dicen dónde están. Y a eso hay que añadirle los 800 millones. Yo sigo hablando de millones aquí, a lo mejor confundo a la gente. Pero los 800 millones en ahorro que no se sabe de dónde van a provenir. El gobernador Fortuño también dijo que este nuevo año fiscal, en el 2010-2011, se iban a hacer otros recortes adicionales por 500 millones. Es decir, 2.000 el primer año y 500 el segundo año. La pregunta es, si solamente se lograron 800 de 2.500, pues ¿cuánto falta? Faltan 1.700 millones de dólares que estamos en este momento cortos. La pregunta entonces al gobernador directamente es la siguiente. La pregunta directa al gobernador es, aquí usted ha hecho un plan para unos recortes de gobierno en 2.500 millones de dólares. Se han votado cerca de 20.000 empleados públicos. Se han recortado gastos. Y todavía faltan 1.700 millones de dólares en gastos. Entonces, ¿en dónde es que los van a lograr? ¿Van a votar más gente? ¿Van a cerrar el gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar en Puerto Rico para lograr esos 1.700 millones adicionales? Senadora. Es importante, como muy bien ha dicho el compañero Eduardo Batia, preguntarle al gobernador y que él le explique al pueblo cómo va a lograr esa reducción aún mayor de 1.700 millones de dólares en el gasto gubernamental, en la medida que ya la propia directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ha dicho que los despidos que han ocurrido han sido sobre 15.000 y faltan todavía más despidos en lo que se termina el año fiscal. ¿Y qué significan esos despidos? Significa que más personas están dejando de pagar contribuciones. ¿Cuál es el efecto de continuar reduciendo, por un lado, el gasto al continuar despidiendo personas? En la medida que no, ¿cómo se van a mantener los ingresos? La pregunta entonces es cómo el gobernador de Puerto Rico y cómo el Estado Libre Asociado va a mantener los ingresos, el nivel de ingresos, si como dijo el propio secretario de Hacienda, será el próximo año fiscal
que se sentirá el efecto de los despidos sobre el recaudo. En otras palabras, se ha reducido el gasto en 800 millones solamente, se han despedido sobre 20.000 personas, todavía hay que reducir el gasto en 1.700 millones más, y por otro lado, esta reducción y estos despidos implican una merma grandísima en los recaudos del país para el próximo año fiscal. En otras palabras, no vamos a tener los ingresos cuando el propio secretario de Hacienda ha dicho que los efectos de esos despidos se van a ver en una reducción mayor en recaudos para el próximo año fiscal. O sea que no solamente falta reducir 1.700 millones, sino que vamos a estar viendo para el próximo año fiscal una reducción grande en los ingresos que va a tener el Estado Libre Asociado, en otras palabras el Fondo General. Por lo tanto, no vemos cómo va a poder cumplirse. El gobernador va a tener que explicar esta noche con una reducción de ingresos para el próximo año fiscal y un fondo de estabilización que está hablando no recurrente, que está utilizando. En otras palabras, está hablando de volver a utilizar el fondo de estabilización y está cuadrando el presupuesto con dineros que no son recurrentes. Lo que se estuvo criticando durante la campaña y lo que se criticó el año pasado, el primer año de administración, todavía en este segundo año fiscal se están utilizando dineros no recurrentes que no van a estar disponibles en años posteriores para cuadrar el déficit.